Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Me encuentro desde acá, desde este lugar de oración, con el propósito de compartir una palabra de Dios que estoy seguro en el Señor que te va a bendecir. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de empezar con esta palabra, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, la Biblia dice: pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Esto es un principio muy poderoso, porque la palabra de Dios enseña que la guía del Espíritu es para los hijos. Es decir, que si tú te consideras ser un hijo de Dios, tú tienes que tener la evidencia de ser guiado por medio del Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos sentido frustraciones por no saber qué hacer en una situación determinada. Y a veces, aunque sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es donde entra la importancia de ser guiado o dirigido por medio del Espíritu Santo de Dios, porque el éxito de la vida cristiana y del ministerio depende de cuánto nosotros hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Tal vez tú me preguntarías, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo recibir la guía del Espíritu Santo de Dios? En el libro de Romanos 8:16 la Biblia dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando el Espíritu de Dios te quiera guiar, va a utilizar un método cualquiera que Él use. Tú tienes que estar al pendiente para captar la voz del Espíritu. Y el método más común utilizado por el Espíritu de Dios es que habla a nuestro interior, es decir, en nuestro espíritu. En el libro de Lucas, la Biblia dice que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y dice que era justo y piadoso, y el Espíritu de Dios estaba sobre él, y el Espíritu le hubiese dado una promesa diciendo: no morirás hasta que tuviese el ungido del Señor. La Biblia dice que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, el Espíritu de Dios lo movió al desierto. La Biblia no nos habla de qué forma Dios le habló a Simeón, pero sí la Biblia nos enseña que él pudo escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y ir al templo. Esto me conmueve un poco porque muchas veces el Espíritu de Dios ha querido guiarnos, pero nosotros no estamos al pendiente para escuchar la voz del Espíritu de Dios, y a veces ignoramos la voz del Espíritu en nuestro interior, de manera que hemos fracasado, no por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros mismos. La vida de Jesús, el secreto de su ministerio, el secreto de los milagros, de las señales, era que Jesús era guiado constantemente por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, nosotros vemos cómo Jesús fue victorioso en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Pero cuando analizamos el contexto nos damos cuenta que primeramente Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Es decir, Jesús estaba en el desierto por la voluntad del Espíritu, no que simplemente Él quiso ir al desierto, porque una cosa es entrar en una situación y otra cosa es que Dios te permita entrar en una situación, y siempre y cuando sea Dios que te entre en una situación, Dios mismo está encargado de respaldarte. Jesús mismo también le enseñó acerca de la guía del Espíritu Santo a los discípulos. Le dijo: cuando el Espíritu Santo de Dios venga, Él los guiará a toda verdad. Y en una ocasión le dijo: cuando lo lleven delante de los gobernantes, delante de los reyes, no se preocupen por qué hablar o cómo hablarlo, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo de Dios le va a dar la palabra y ustedes van a hablar con denuedo la palabra de Dios. Esto implica que los discípulos tenían que estar al pendiente. Esto es un punto que quiero enfatizar. Nosotros debemos estar pendientes en nuestros días para poder captar la voz del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas han sentido en su interior hacer algo productivo para Dios y no lo han hecho porque están ignorando la voz del Espíritu Santo de Dios en su interior. Pero el Espíritu de Dios te puede hablar a través de sueños. El Espíritu de Dios te puede hablar a través de visiones. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6, la Biblia dice que Pablo iba a predicar la palabra de Dios para Asia, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios no se lo permitió. Esto es algo muy poderoso porque a la vez parece irrazonable o un poco contradictorio a la misma palabra de Dios, porque la Biblia nos manda a que prediquemos la palabra de Dios en todos los lugares. Y aquí en Hechos capítulo 16 vemos al Espíritu de Dios prohibiéndole a los apóstoles predicar la palabra. Si hubiese sido uno de nosotros,
hubiésemos cuestionado la voz del Espíritu, hubiésemos dicho, pero yo voy a predicar la palabra de Dios que voy. Entonces nosotros aprendemos que una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es hacerlo bajo la guía o la dirección del Espíritu Santo de Dios. En mi experiencia como predicador, yo he ido a lugares y he predicado un mensaje. Es la palabra de Dios, pero yo no he visto la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque no era la palabra que Dios quería para ese lugar en ese momento. Sin embargo, la misma palabra, el mismo mensaje, lo he predicado en otros lugares y he visto la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque el secreto no está en hacer algo para Dios, el secreto está en hacer algo para Dios bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que Pablo quiso ir a un lugar llamado Bitinia y el Espíritu Santo de Dios le puso obstáculo, porque la Biblia no dice que se lo prohibió, la Biblia dice no se lo permitió. Es decir, hay cosas en nuestras vidas que nosotros hemos querido hacer y no las hemos hecho, no por voluntad del diablo, sino porque no ha sido la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos ama tanto que nos pone obstáculos. Hay cosas que nosotros quisimos hacer y Dios mismo nos cerró la puerta porque no era su voluntad. Ahora, en la noche la Biblia dice que Pablo tuvo una visión donde se le mostró un varón macedonio que le decía, pasa acá y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que la guía del Espíritu era para ir a aquel lugar llamado Macedonia. Cada uno de nosotros tiene que estar en esa misma dimensión donde nosotros podamos entender, escuchar, discernir la voz del Espíritu Santo de Dios, porque siempre y cuando nosotros vivamos ignorando la voz del Espíritu de Dios, nosotros vamos a fracasar. Algo que me impresiona, en el libro de los Hechos, capítulo 8, la Biblia dice que a Felipe un ángel le habló y dijo, ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Un ángel le habló, pero después dice que el Espíritu de Dios le dijo, acércate a ese carruaje donde venía el etíope. Es algo impresionante que Felipe sabía escuchar, sabía discernir la voz de un ángel de la voz del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a entrar en ese ejercicio espiritual donde nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios sin ser confundido. Porque a veces las emociones se mezclan y nosotros tenemos sentir que no son de Dios, pero Dios quiere que tú disciernas aquello que Él va a poner en tu interior. Y el Espíritu de Dios vino a esta tierra para ser un guiador en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. El Espíritu de Dios te quiere guiar al próximo trabajo que vas a conseguir, te quiere guiar en tus estudios y es una guía perfecta de la oración. La Biblia enseña que nosotros somos débiles en la oración, pero tenemos un guiador. Y este pasaje de las Escrituras, para terminar, quiero leértelo, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. La Biblia dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos débiles en la oración, no sabemos orar correctamente, pero cuando vayamos a orar, la Biblia nos manda a que nosotros hagamos silencio y esperemos la guía del Espíritu Santo de Dios y Él te va a llevar a otra dimensión de oración. Y la importancia de ser guiado por el Espíritu es que donde el Espíritu de Dios te dirija va a ser conforme a la voluntad de Dios siempre. El verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo espero que tu vida comience a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios en todo y tú verás éxito en tu vida y en tu ministerio. Recuerda este principio. La Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, la guía es para los hijos. Si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios te quiere guiar. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Quiero recordarte que si no te has suscrito al canal, es importante que te suscribas y que también te puede convertir en un instrumento para que otras personas sean bendecidas. Por lo cual te invito a que compartas el video con alguien más. Muchas bendiciones.